Le fue infiel mientras ella estaba embarazada. Así que su ex-suegra le quitó el auto y el trabajo. En este canal no contamos historias, revelamos verdades ocultas en rostros comunes. Si te gusta este tipo de narrativa, suscríbete y siente la venganza en cada detalle. ¿Alguna vez confiaste tanto en alguien que no viste venir la traición? Lucía estaba en la semana 34 de su embarazo cuando recibió el primer golpe, y no fue físico. Fue un mensaje, uno solo, de una tal Sophie que decía: ¿vendrás esta noche o te quedarás cuidando a tu ballena embarazada? El celular no era suyo, era de Daniel, su pareja de los últimos 7 años. El hombre que juró que estarían juntos en la salud, en la enfermedad y en la vida de padres. El que sostenía su mano en cada ultrasonido y decía que su hijo sería el bebé más amado del mundo. Lucía no gritó, no lloró, no esa noche. Guardó silencio. Lo observó dormir, con su pecho subiendo y bajando, como si no acabara de destruir su mundo. Como si no hubiera enterrado 7 años de promesas en una sola frase cruel enviada a otra mujer. A la mañana siguiente, mientras Daniel tomaba café como si nada, Lucía solo preguntó: ¿quién es Sophie? Daniel se atragantó. Pero no fue solo el café, fue el miedo de saberse descubierto. Murmuró excusas torpes, una compañera de trabajo, una broma. No es lo que piensas. Lucía no respondió, solo se levantó, tomó sus llaves y condujo hacia donde siempre había sentido refugio, la casa de la madre de Daniel, Victoria. Y aquí es donde la historia empieza a torcerse, porque Victoria no era la típica suegra, no era distante ni controladora. Era una mujer fuerte, viuda, empresaria, y con un sentido del honor que rayaba en lo peligroso. Amaba a Lucía como a una hija, y cuando escuchó todo lo que su propio hijo le había hecho a la madre de su futuro nieto, no gritó tampoco, solo tomó su teléfono. «Dame unos días», le dijo a Lucía con una mirada que no necesitaba más explicación. Y Lucía, destrozada, asintió. No sabía lo que Victoria planeaba, pero en sus ojos había fuego. Un fuego que no buscaba consuelo, buscaba justicia. Lo que ni Daniel, ni Sophie, ni nadie imaginaba es que quien más perdería no sería Lucía, sería él. Porque Victoria no era cualquier madre, y su lealtad no era ciega, era estratégica. Pero lo que Victoria descubrió en los registros de la empresa familiar fue solo el comienzo. Victoria no era de las que hablaban mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra era un movimiento. Tenía 61 años, la cabeza helada y un archivo mental más preciso que cualquier sistema. Fundadora de una pequeña empresa de logística, conocía a todos sus empleados, sus horarios y, lo más importante, a quién debía todo lo que tenía, y sabía que su hijo Daniel no era uno de ellos. Desde que Daniel había terminado la universidad, gracias a ella, había ocupado un puesto creado en la empresa, coordinador de operaciones, pero en realidad no coordinaba nada. El verdadero trabajo lo hacía Carla, su asistente, una mujer meticulosa, madre soltera y con más calle que todos juntos. Ella era quien mantenía el barco a flote mientras Daniel paseaba en su auto de lujo y llegaba tarde con excusas recicladas. Victoria no era ingenua. Sabía que su hijo tenía un lado oscuro, egocéntrico, pero había querido creer que el amor de Lucía lo había suavizado, que la llegada de un bebé lo convertiría en hombre, que el matrimonio, aunque no legalizado aún, lo centraría. Se equivocó. Tras la visita de Lucía, Victoria mandó a revisar todas las cámaras de seguridad de la empresa y pidió un informe detallado de la tarjeta corporativa que su hijo usaba. Lo que encontró no solo la enfureció, la humilló. Restaurantes caros a mitad del día, hoteles boutique durante viajes laborales, retiros de efectivo cercanos a bares y clubes nocturnos. Todo con cargo a la empresa. Todo mientras Lucía luchaba con náuseas, calambres y noches de insomnio, sola en casa. Todo mientras él se daba la gran vida con Sophie. Y Sophie no era una cualquiera. Carla, la asistente, la conocía bien. Era una de las recepcionistas temporales que habían trabajado en la empresa hacía unos meses. Joven, risueña, con una sonrisa fácil y muy buena para seducir al tipo equivocado. Carla la había despedido por faltar demasiado. Daniel la había vuelto a contratar en secreto, como asesora externa. Un cargo fantasma, un sueldo real. Victoria no explotó, no llamó a Daniel, no le gritó, no lo enfrentó aún. Hizo algo más frío. Le pidió a Carla que reuniera todos los documentos, contratos y registros firmados por su hijo. Quería tener pruebas, quería cada papel. Y cuando Carla le preguntó, entre susurros,
si debía prepararse para un despido. No, respondió Victoria con una media sonrisa. Vas a quedarte muy cerca de él, y cuando yo te diga, vas a apagarle la luz. Carla solo asintió. Lucía, mientras tanto, pasaba sus días en la casa de Victoria. No hablaban mucho. No era necesario. El silencio entre ambas tenía un lenguaje propio. Lucía aún sentía la traición como una punzada constante, pero comenzaba a intuir que Victoria no iba a dejar esto así. Y cuando una madre se convierte en aliada de quien su hijo traicionó, el enemigo no tiene dónde esconderse. Y fue entonces cuando Carla escuchó algo en la oficina de Daniel. Algo que cambiaría todo el juego. Carla no era una mujer chismosa, pero sí era astuta. Había aprendido a leer silencios, miradas y pausas incómodas desde que su ex la dejó con 2 hijos y deudas. En la oficina de Daniel algo olía mal desde hacía meses, pero ahora sabía qué buscar. Ese jueves, fingiendo archivar unos papeles, se quedó unos minutos más de lo habitual. Daniel estaba en su llamada diaria con la asesoría externa, es decir, Sophie. Carla sabía reconocer el tono meloso, las risas contenidas, las promesas vacías. Pero esa llamada tenía algo más. Ya casi consigo el adelanto, amor, pero necesito que no digas nada. Si mamá se entera, me corta las piernas. ¿Y cuándo podremos mudarnos? Pronto. Solo déjame sacarlo del seguro de Lucía. Ella no lo necesita. Está todo cubierto por el hospital público. Y ese dinero es nuestro. Carla se quedó helada. ¿Seguro? ¿Estaba hablando del seguro médico privado que Victoria había contratado exclusivamente para Lucía durante el embarazo? ¿Estaba intentando cancelarlo y quedarse con el reembolso? Fue directo con Victoria. No había tiempo para sutilezas. Y lo que Victoria escuchó en la grabación, porque Carla grabó todo con su celular, como buena sobreviviente del mundo corporativo, no solo la hirió, la reactivó. Lucía seguía sin saber nada. Pasaba las tardes tejiendo cosas para su bebé, comiendo apenas y mirando por la ventana. Era el silencio de quien se rompe por dentro sin hacer ruido. Victoria la observaba y juró en ese momento que no solo le devolvería la dignidad, le devolvería el control. Esa noche, mientras Daniel dormía en su departamento alquilado, porque Lucía ya no estaba y él necesitaba espacio, Victoria hizo una llamada a su contador, a su abogado y a una vieja amiga que trabajaba en recursos humanos de una empresa rival. Al día siguiente, Daniel recibió una notificación. Debía presentarse en recursos humanos para firmar unos ajustes de contrato. No sospechó nada. Iba con su camisa favorita y el ego inflado. Pero al llegar encontró 3 sobres. Uno con su carta de despido, otro con las pruebas de mal uso de fondos corporativos y un tercero que lo paralizó. Era una carta firmada por su madre. Decía: Daniel, has cruzado límites que ni yo puedo ignorar. No por Lucía, no por la empresa, por tu hijo. Has traicionado a tu sangre y eso tiene consecuencias. Te quito el cargo, el coche, la tarjeta. Todo lo que creíste que era tuyo era prestado. Ahora es momento de que aprendas a vivir con lo que realmente tienes. Tus decisiones. Daniel salió tambaleando. No lo gritó. No lo negó. Sabía que su madre no amenazaba. Ejecutaba. Pero lo peor aún no había llegado. Porque Lucía, en silencio, también se había levantado. Lucía no era la misma desde que dejó la casa que compartía con Daniel. Al principio parecía una sombra. Dormía poco, hablaba menos y se le notaba la tristeza en los hombros caídos. Como si la traición le pesara en cada parte del cuerpo. Pero luego, algo empezó a cambiar. Era sutil. Pequeños gestos. Una mirada más firme. Un tono más seguro cuando pedía algo. Una forma distinta de caminar. Como si estuviera empezando a recordar quién era. Victoria lo notó de inmediato. Y no dijo nada, pero dentro de ella algo sonrió. Una mañana, mientras Lucía desayunaba en silencio, Victoria dejó sobre la mesa una carpeta de color negro. «Esto es tuyo», dijo simplemente. «Léelo cuando estés lista». Lucía lo abrió sin preguntar. Eran los papeles que demostraban el mal uso de fondos por parte de Daniel, las transferencias a nombre de Sophie, los contratos falsos y los recibos del seguro cancelado. Todo estaba ahí. Fechas, montos, nombres. Lucía cerró la carpeta lentamente. «Gracias», dijo con voz baja pero firme. Victoria se acercó, le tomó la mano y le susurró: «No te vayas a romper, hija. No vale la pena por alguien tan pequeño». Lucía respiró profundo. No lloró. No más. Esa etapa había terminado. Días después,
Daniel intentó acercarse. Apareció en la casa de su madre con una caja de cosas para el bebé. Ni tocó el timbre. Solo empujó la puerta y entró como si aún tuviera derecho. Lucía lo miró desde el pasillo. Sostenía su barriga con una mano y una hoja de papel con la otra. ¿Viniste a pedir perdón o a justificarte?, preguntó. Daniel balbuceó como siempre. Habló de errores, de confusión, de no saber qué sentía. Lucía le extendió el papel. Es una renuncia voluntaria al apellido de tu hijo. No quiero que lo inscribas como si fueras parte de su vida cuando solo estuviste presente para arruinarla. Daniel palideció. ¿Qué estás diciendo? Es mi hijo. No puedes hacer eso. No lo sé, dijo Lucía con un tono gélido. Pero tú tampoco puedes pasarte la vida hiriendo gente y esperando que te aplaudan. Victoria apareció detrás de él con los brazos cruzados. Y si no sales de mi casa en 5 segundos, vas a necesitar un abogado. Te lo digo como madre, pero también como la dueña del coche que aún estás conduciendo. Daniel, humillado, salió sin decir una palabra, ni un grito, ni una súplica, porque por primera vez estaba frente a 2 mujeres que ya no le tenían miedo. Y mientras él se alejaba, creyendo que lo peor había pasado, no sabía que Sophie también tenía sus propios planes. Daniel nunca entendió el verdadero peligro de una mujer en silencio, mucho menos de 2. Desde aquel día, Lucía no volvió a hablar de él. No preguntó, no comentó. Simplemente volvió a su rutina con una calma que a cualquiera le parecería resignación, pero que Victoria reconocía bien. Era la calma de quien espera el momento justo para moverse. El embarazo avanzaba. Lucía leía, escribía, organizaba los pequeños detalles para la llegada de su hijo, pero al mismo tiempo comenzó a hacer algo más, a recolectar información, nombres, fechas. Habló con Carla, quien le contó todo lo que sabía de Sophie y del desfalco interno. Habló con la abogada de Victoria y le pidió una consulta privada, nada oficial, solo para entender sus derechos como madre, como pareja no casada y como futura protectora de su hijo. También pidió que la ayudaran a revisar un correo que encontró en una vieja computadora de Daniel. No sabía si era relevante, pero hablaba de una inversión. Algo llamado Proyecto Costa Brava. Un supuesto desarrollo inmobiliario en el que Daniel había puesto sus ahorros. Aunque todos sabían que él no tenía ni para pagar el depósito del coche que ahora Victoria ya había recuperado. La abogada le confirmó lo que sospechaban. No era una inversión. Era una estafa piramidal donde Daniel estaba involucrado como reclutador. No solo había perdido dinero, había usado el nombre de Lucía para justificar ingresos falsos. La habían involucrado sin que lo supiera. Lucía no gritó, no lo confrontó, no llamó a nadie, lo escribió todo. Fechas, capturas, contraseñas, contactos. Sabía que no era tiempo aún. Su venganza no podía llegar antes que su bebé. Primero el parto, luego la guerra. Mientras tanto, Daniel comenzaba a vivir el mundo real por primera vez en su vida. Sin coche, sin tarjeta, sin empleo. La asesoría externa que era Sophie ahora lo miraba con otros ojos. No los de una amante enamorada, sino los de una joven que empezaba a sospechar que se había subido a un barco que hacía agua por todas partes. «¿Entonces no tienes trabajo?», le preguntó una noche, mientras cenaban en el pequeño departamento que apenas podían pagar. «Es temporal. Mi mamá me quitó todo. Pero va a recapacitar. Ya lo verás». Sophie solo rió. «Tu mamá no parece de las que recapacitan, Daniel. Más bien parece de las que te entierran, si la traicionas». Él intentó defenderse, pero ya no tenía encanto ni argumentos, solo excusas. Y fue justo en ese momento cuando Sophie recibió un mensaje anónimo, con una foto de ella, Daniel, y Lucía embarazada al fondo. Sophie no era tan ingenua como Daniel pensaba. Sí, se dejó envolver por su encanto, sus promesas, los regalos, pero desde el principio supo que no era un príncipe, sino un oportunista disfrazado. Lo que no sabía, y lo que ahora la descolocaba, era que había alguien observando desde las sombras. La foto que recibió no tenía texto, solo una imagen tomada desde la entrada del restaurante donde ella y Daniel solían almorzar en secreto. En la mesa al fondo, claramente visible, estaba Lucía, embarazada, sola, con la mirada perdida en un plato intacto. Era de hace semanas, pero alguien la había capturado, y ahora esa misma persona se la enviaba a Sophie, como advertencia. Sophie sintió un escalofrío. ¿Quién más sabía? ¿Cuántas fotos más había? ¿Quién estaba jugando con ellos? Daniel intentó minimizarlo. Seguro fue mi madre, le encanta espiar. Pero Sophie ya no era la misma.
Lo miró con desconfianza, con esa mezcla de repulsión y miedo que surge cuando alguien se da cuenta de que ha sido parte de algo cruel. ¿Tú sabías que Lucía estaba en ese restaurante ese día? Daniel desvió la mirada. No lo planeé. Solo pasó. Sophie se levantó. Tú no solo engañaste a tu pareja embarazada, tú la pusiste en riesgo, y a mí me hiciste cómplice de eso. Desde esa noche, Sophie comenzó a guardar distancia. No lo dejó de inmediato. Aún dependía de algunas promesas económicas. Pero empezó a planear su salida, y sin que Daniel lo supiera comenzó a responder mensajes. Entre ellos, uno más que llegó unos días después, desde un número desconocido. Si quieres salir bien librada, habla conmigo antes de que la prensa lo haga. Adjunto venía un documento. Era una denuncia por fraude a nombre de Lucía, que aún no se había presentado, pero que estaba lista. Sophie accedió a la reunión. Y quien la recibió no fue Lucía. Fue Victoria. Se encontraron en una cafetería discreta, a las afueras de la ciudad. Victoria llegó puntual, con su blazer azul oscuro y un aire de autoridad que no dejaba lugar a dudas. Tú no me conoces, Sofía, pero yo sé exactamente quién eres, y no estoy aquí para insultarte. Estoy aquí para darte una oportunidad. Sophie, temblorosa, se sentó frente a ella. ¿Qué clase de oportunidad? De salir de esto sin una demanda, pero necesitas cooperar, firmar una declaración, contarme todo lo que sabes sobre Daniel y, sobre todo, devolver lo que te dio con dinero de la empresa. Sophie bajó la mirada. Sabía que estaba atrapada. ¿Y si no firmo? Entonces te deseo suerte cuando te llamen del juzgado, porque cuando Lucía hable, todos van a escuchar. Sophie firmó. Pero antes de irse soltó una frase que Victoria no esperaba. Lucía, también me está buscando a mí. Y no es para demandarme. Quiere que le enseñe algo que puede destruirlo por completo. Victoria salió de esa reunión más intrigada que preocupada. Sophie había firmado, sí. Había entregado recibos, detalles y hasta correos que demostraban el nivel de manipulación de Daniel. Pero lo último que dijo, la dejó con una duda que no podía ignorar. ¿Qué quería Lucía aprender de Sophie? Esa misma tarde, al regresar a casa, Victoria encontró a Lucía en el estudio, sentada frente a la laptop, con varios documentos abiertos y una libreta llena de apuntes. ¿Estás bien?, preguntó entrando con cautela. Lucía asintió sin mirarla. Sí, solo estoy leyendo cosas que Sophie me mandó. Victoria se tensó. ¿Desde cuándo hablan? Lucía cerró la laptop con calma. Desde hace una semana. Me buscó primero con miedo, pero luego entendió que no soy su enemiga. Solo quería entender por qué una mujer acepta hacerle eso a otra. ¿Y sabes qué? Me di cuenta de algo. Daniel le vendió la misma historia que a mí. Que estaba atrapado, que yo lo chantajeaba con el bebé, que él solo quería ser feliz. Usó mi embarazo como excusa para victimizarse. Victoria la observó en silencio. Había una calma nueva en Lucía. Ya no era la mujer herida, era otra cosa, algo más afilado. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? Lucía la miró directo a los ojos. Voy a devolvérselo, todo. Cada mentira, cada trampa, cada palabra dulce que usó para manipularnos. Pero no con gritos, con pruebas, con su propia voz. Entonces abrió su celular y puso una grabación. Era Daniel en una videollamada con Sophie, riéndose. Lucía no sospecha nada. Le digo que estoy en una junta y me lanzo contigo. Está tan ocupada con el bebé que ni cuenta se da. Además, si se pone intensa, le quito el auto y la dejo en la casa de mi mamá como si fuera un favor. Ni sabe que todo lo puse a mi nombre. Victoria cerró los ojos. Era peor de lo que pensaba, pero Lucía no temblaba. Estaba serena, fría. Voy a usar esto, pero no en un juzgado aún. Quiero que lo escuche primero alguien más. Victoria arqueó una ceja. ¿Quién? Lucía sonrió. Su nuevo jefe. Victoria no entendía. ¿Jefe? ¿No está desempleado? Lucía se levantó, tomó un folder y se lo entregó. No exactamente. Está trabajando como consultor externo para una empresa que no sabe su historial. Usó su segundo apellido y falsificó sus referencias. Pero resulta que el dueño es primo de una excompañera mía de la universidad. Ya tengo agendada una reunión con él. Victoria no pudo evitar reír. Una risa baja, mezcla de orgullo y asombro. Te estás volviendo peligrosa. No, Victoria, dijo Lucía saliendo del cuarto. Ya lo era. Solo necesitaba recordar cómo usarlo. Y cuando Daniel llegó confiado a su nueva oficina, no imaginaba que alguien ya lo estaba esperando, con una laptop, una grabación
y una sonrisa. El edificio era moderno, de esos con vidrio por todas partes y recepcionistas que sonríen solo con la boca. Daniel llegó vestido con su mejor traje, el mismo que compró con la tarjeta de la empresa de su madre, sintiéndose de nuevo en ascenso. Había conseguido ese trabajito gracias a una vieja amistad que creía en él y a un currículum lleno de mentiras. Mientras esperaba en la sala de juntas, se retocó el peinado frente a su celular y ensayó su mejor sonrisa. No sabía exactamente para qué lo habían citado, solo que era importante. Pero se sentía tranquilo. Después de todo, había salido ileso. Según él, su madre exageraba. Lucía no se atrevía a demandarlo. Y Sophie seguía algo molesta, pero controlada. O eso creía. La puerta se abrió. No fue su jefe quien entró. Fue Lucía, con una laptop bajo el brazo y una carpeta en la mano. Vestía sencillo, pero con una seguridad que desentonaba con la mujer embarazada y rota que él recordaba. Daniel se levantó confundido. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está el jefe? Lucía dejó la laptop sobre la mesa, conectó el cable y habló sin mirarlo. Yo pedí esta reunión. Él me la concedió cuando vio esto. Le extendió la carpeta. Daniel la abrió con torpeza. Dentro estaban los documentos falsificados, los correos con Sophie, los registros de los gastos indebidos y al final una hoja con las referencias laborales que él había inventado para conseguir ese nuevo empleo. ¿De dónde sacaste esto?, dijo él ya sin color en la cara. Sofía me ayudó, respondió ella sentándose con calma. Me dijo que querías escapar del escándalo usando otro nombre. Pero te olvidaste de un detalle. Yo no necesito gritar para arruinarte, solo necesito mostrar la verdad. Daniel se acercó con tono agresivo. ¿Vienes a sabotearme? Esto es acoso, Lucía. Ella no se inmutó. Reprodujo la grabación desde la laptop. La sala se llenó con el sonido de su voz burlándose de ella, planeando quitarle el auto, minimizando su embarazo. Daniel intentó cerrar el equipo, pero Lucía lo detuvo con una frase. Tu jefe escuchó esto anoche. Hoy solo vine a verte empacar. En ese instante entró un guardia de seguridad. Señor Daniel, el director pidió que le acompañe a recoger sus cosas. A partir de ahora se le restringe el acceso a esta oficina. Daniel giró hacia Lucía con los ojos llenos de rabia. Tú no puedes destruirme así. Lucía se levantó, recogió su laptop y caminó hacia la puerta. No te estoy destruyendo, solo estoy devolviéndote lo que sembraste. Y esto es apenas el primer pago. Mientras Daniel era escoltado fuera del edificio, Lucía revisaba su celular. Tenía un nuevo mensaje de Victoria. Ya está listo el segundo movimiento, esta vez será en público. La caída de Daniel comenzaba a hacer eco. Primero en silencio, como un rumor incómodo. Luego como un murmullo que cruzaba pasillos, chats de excompañeros y finalmente llegó a oídos de su círculo social. Aquellos amigos que antes le reían los chistes crueles y admiraban su vida perfecta empezaban a tomar distancia. Victoria sabía que los círculos más hipócritas se desintegraban con algo simple: evidencia pública. Y por eso eligió con precisión el lugar y el momento para el segundo golpe: la fiesta de aniversario de la Cámara Empresarial Local. Un evento formal, lleno de empresarios, políticos, periodistas y excolegas. Un sitio donde la reputación no solo se muestra, se vende. Daniel, aún sin empleo, se presentó de todos modos. Con otro traje prestado, el ego intacto, o fingido, y una copa de vino en la mano como escudo. Saludaba, sonreía, evitaba preguntas incómodas, pensaba que el escándalo había sido contenido. Hasta que en las pantallas del salón apareció un video. No tenía firma, solo imágenes. La voz de Daniel diciendo: le digo que estoy en una junta y me lanzo contigo. La foto de Lucía embarazada en el restaurante, sola. Los registros bancarios con el nombre de Sofía. Y finalmente el audio. Ni sabe que todo está a mi nombre. El salón se congeló. Algunos lo miraron con desprecio, otros con sorpresa. Pero nadie se acercó. Ni siquiera sus amigos. La pantalla se apagó y un silencio tenso quedó flotando como humo. Daniel intentó reír, levantar los hombros, actuar como si no fuera con él. Alguien quiso hacer una broma. Muy mal gusto, ¿no? Pero nadie respondió. Victoria, desde una esquina, observaba todo. Con una copa en la mano y Carla a su lado, le susurró: los tiburones huelen la sangre. Ahora sí, está solo. Mientras tanto, Lucía estaba en casa, sentada frente al televisor,
viendo la transmisión que una periodista, amiga de Victoria, había compartido en vivo. La etiqueta en redes no dejaba lugar a dudas. El engaño del año, justicia para Lucía, y los comentarios explotaban: ¿quién hace eso con su pareja embarazada? La ex-suegra es una reina. Este tipo no merece volver a pisar una oficina. Daniel salió de la fiesta solo, sin mirar atrás, sin saber a dónde ir. En la calle, mientras esperaba un taxi, su celular vibró. Era un mensaje de Lucía. Tranquilo, aún falta lo del seguro, lo del fraude y lo del apellido. Descansa, mañana será peor. Daniel lanzó el teléfono contra el suelo, pero ni eso le dio consuelo, porque al día siguiente Lucía tenía una cita con una periodista y una copia certificada del fraude piramidal firmado con su nombre. Lucía llegó sola a la estación de radio. Iba vestida de forma sencilla, sin maquillaje, con la barriga ya bastante pronunciada y una carpeta de documentos entre sus manos. La periodista, Renata Ríos, era conocida por su programa de denuncia social. Nada de espectáculos, todo con pruebas. Y eso era justo lo que Lucía tenía. «Gracias por venir, Lucía», le dijo Renata ofreciéndole agua. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?» Lucía asintió sin dudar. «No estoy buscando venganza, solo justicia. Él usó mi nombre para un fraude. Y quiero que la gente sepa que yo no fui parte de eso». La entrevista se transmitió en vivo. No hubo dramatismos, solo hechos. Lucía contó cómo Daniel, su pareja durante 7 años, la había engañado emocional y financieramente, cómo había desviado dinero de la empresa familiar, cómo había cancelado el seguro médico privado de ella y su hijo sin su consentimiento. Pero lo más grave, cómo la había incluido como socia ficticia en un esquema de inversión fraudulenta. «Tengo los correos, los contratos y los registros notariales. Aquí están las firmas. Aquí está su voz diciendo que yo ni sabía lo que firmaba». Renata no necesitó añadir mucho. El público reaccionó de inmediato. El hashtag Justicia para Lucía volvió a ser tendencia. Pero esta vez no solo era una historia de infidelidad. Era una denuncia pública con documentos. Era una mujer embarazada enfrentando sola a quien la traicionó. Y haciéndolo con elegancia. Mientras tanto, Daniel no sabía nada. Estaba refugiado en el apartamento de un amigo, sin redes sociales, sin acceso a sus tarjetas, todas canceladas por su madre, y tratando de conseguir algún trabajo de lo que fuera. Fue Carla quien lo llamó. «Deberías ver las noticias, Daniel». «¿Otra vez Lucía? ¿Qué más va a inventar?» «No inventó nada», dijo Carla fría. «Te destruyó con tus propias palabras, y ni siquiera levantó la voz». Daniel corrió a buscar la entrevista. Cuando la vio, se quedó sin aire. Lucía no lo insultó, no lo maldijo, solo relató con calma todo lo que había vivido y mostró pruebas. Por primera vez en su vida, Daniel sintió vergüenza real. Ya no era solo el rechazo de su madre, ni la indiferencia de Sophie, ni las miradas en la fiesta. Ahora era el peso de saber que no podía defenderse, porque todo era cierto. Esa noche intentó llamar a Lucía, no para pedir perdón, sino para suplicar que no lo denunciara. Lucía no respondió. Solo le llegó un mensaje automático. «Este número ha sido bloqueado». Pero Daniel aún no sabía que lo peor no venía de Lucía, sino de alguien más. Alguien que durante años lo protegió. Y ahora tenía una última carta en la mano. Victoria observaba todo desde la distancia. No aparecía en entrevistas. No comentaba en redes. No hablaba con periodistas. Pero cada paso que Lucía daba llevaba su huella silenciosa. La entrevista había sido el golpe final para la imagen pública de Daniel, pero aún faltaba el cierre definitivo. Uno que no solo lo arrinconara como hombre, sino como hijo. Esa misma semana, Victoria citó a su abogado en su oficina. «Quiero modificar mi testamento», dijo con calma. «Y necesito dejar por escrito que mi nieto, el hijo de Lucía, es el único heredero legítimo». El abogado la miró con sorpresa. «¿Y Daniel?» «A partir de hoy no es parte de esta familia en lo legal. No quiero que cuando yo muera, ni un peso mío pase por sus manos. Quiero asegurarme de que ese niño tenga un futuro lejos de su padre». El abogado no hizo más preguntas. Ya había escuchado rumores. Y lo que estaba viendo era algo que pocas veces se veía. Una madre renunciando a su propio hijo. Por justicia. Pero eso no fue todo. Victoria también activó una cláusula dormida en la empresa familiar. Una auditoría externa a todo lo firmado por Daniel durante su tiempo como coordinador. No era por venganza, era por ley.
Quería que quedara constancia legal del fraude. Y quería que, si alguien debía pagar consecuencias legales, no fuera Lucía, sino el verdadero culpable. Días después, Victoria se presentó en casa de Lucía con un documento. Esto es para ti. Es un poder notarial. A partir de hoy tienes autoridad legal sobre todos los movimientos financieros relacionados a tu nombre en el periodo en que viviste con mi hijo. Si algo sale mal, estarás cubierta. Y si algo debe ser reclamado, podrás hacerlo. Lucía lo leyó con lágrimas contenidas. ¿Por qué haces todo esto? Victoria la miró con una dureza dulce. Porque tú hiciste por él más de lo que merecía. Porque cuidaste a mi nieto cuando ni siquiera sabías si ibas a tener un techo. Y porque yo lo crié, pero tú lo enfrentaste. Y eso merece respeto. Ese mismo día, Daniel recibió una notificación oficial. La empresa familiar lo demandaría por uso indebido de recursos. Pero lo más devastador fue el anexo que llegó con el sobre. Una copia del Nuevo Testamento. Al leerlo, casi se desploma. Mi nieto, hijo de Lucía Gutiérrez, será mi único beneficiario. Daniel Andrés Ríos queda excluido de toda participación patrimonial de manera permanente e irrevocable. No era solo dinero, era el símbolo, el fin de todo lo que creía tener asegurado. Y mientras él rompía el documento con furia, Lucía rompía fuente. El bebé venía en camino, y con él, la última etapa de su nueva vida. La madrugada era fría. El hospital olía a desinfectante y urgencia. Lucía, con contracciones regulares y la respiración agitada, se aferraba a la mano de Victoria mientras el equipo médico la preparaba. No había miedo. No ahora. Lo que sentía era otra cosa. Una mezcla de fuerza y determinación. Porque sabía que al otro lado del dolor estaba el comienzo. Horas después, su hijo nació. Sano. Fuerte. Con un llanto que llenó cada rincón del quirófano. Lucía lo sostuvo en sus brazos y por primera vez en meses lloró de verdad. Pero no de tristeza. Lloró porque, por fin, tenía algo que Daniel jamás podría romper. Un lazo limpio, puro, inquebrantable. Victoria lo sostuvo también. No dijo nada. Solo lo miró con ternura y orgullo, como quien ve nacer no solo a un niño, sino a un legado. Esa misma tarde, en la oficina del registro civil del hospital, Lucía firmó el acta de nacimiento. En el espacio del padre dejó una línea vacía. ¿Estás segura?, preguntó la funcionaria. Segurísima, respondió Lucía con voz firme. Mi hijo no necesita llevar el apellido de alguien que lo negó antes de nacer. Mientras tanto, Daniel recibía la noticia del nacimiento por terceros. Intentó correr al hospital, no por amor, por ego, por salvar algo de lo que ya no era suyo. Pero cuando llegó, lo detuvieron en la entrada. Victoria ya lo había previsto todo. Orden de restricción temporal por violencia emocional y uso fraudulento de datos personales. No podía acercarse a Lucía ni al bebé. «Es mi hijo», gritó fuera de sí. «Fuiste padre cuando pudiste», respondió el guardia. «Ahora ya no». Esa noche, Daniel regresó solo a su departamento, vacío. Sin Sophie, quien ya se había mudado a casa de sus padres. Sin trabajo, sin reputación. Y con un buzón lleno de notificaciones legales, demandas por fraude, requerimientos fiscales y una carta firmada por su madre. A partir de hoy, eres libre, libre de mi protección, de mi dinero y de mi apellido. Ojalá algún día entiendas que no te castigué por caer, sino por reírte mientras pisabas a quien amaba. Daniel rompió en llanto, pero ya no había nadie para consolarlo. Lucía, en cambio, sostenía a su hijo en brazos. Lo miraba dormir con una paz que no recordaba haber sentido nunca. Victoria se sentó a su lado. ¿Y ahora qué sigue? Lucía sonrió con calma. Ahora empieza lo mío. Mi vida, sin sombras, sin miedo. Victoria asintió. Tienes una casa, un hijo, un apellido limpio y el respeto de todos los que te escucharon. Y algo más, dijo Lucía acariciando la cabeza del bebé. La certeza de que el silencio también puede ser un grito, cuando se usa en el momento justo. Pero aún faltaba una escena. Un encuentro, un cierre que nadie había visto venir. Pasaron 6 meses. Lucía rehizo su vida en silencio, lejos de escándalos, lejos de Daniel. Su hijo crecía sano, rodeado de amor y cuidado. Ella retomó sus estudios en línea con la ayuda de Victoria y comenzó a trabajar de forma remota para una consultora legal que valoraba mujeres resilientes. Ya no era la mujer rota que una vez vivió con miedo. Ahora era madre, profesional y libre. Una tarde, mientras caminaba por el parque con su bebé en brazos,
escuchó una voz familiar detrás de ella. Lucía, espera. Se detuvo. No por él, por ella, por cerrar el círculo. Daniel se acercó. Estaba irreconocible, más delgado, demacrado, con la mirada hundida y una carpeta de papeles en la mano. Solo quería verte, dijo con voz quebrada. Lucía lo observó sin emoción. ¿Qué haces aquí? Quería pedirte perdón, murmuró. No tengo nada. Lo perdí todo. Y lo merezco. Pero solo quería decirte que estoy tratando de cambiar, que quiero ser alguien mejor para él. Miró al bebé que dormía tranquilo. Lucía bajó la mirada, lo protegió con su brazo y respondió sin rencor, pero con firmeza. No necesitas ser mejor para él, necesitas ser mejor para ti. Porque a él ya no le debes nada. Lo dejaste antes de conocerlo. Daniel tragó saliva. Abrió la carpeta con torpeza y le extendió unos papeles. Esto es una renuncia legal a todo reclamo de paternidad. Si algún día él quiere buscarme, lo aceptaré. Pero no voy a interferir más. Lucía tomó los documentos. Los leyó. Eran legítimos. Y por primera vez, Daniel no pedía, ofrecía. Gracias, dijo con serenidad. Daniel dio un paso atrás, derrotado pero con cierta paz. Victoria tenía razón. Lo que más miedo me daba era que tú hablaras. Y lo hiciste, sin gritar, sin odio. Solo mostraste lo que yo era. Lucía levantó la mirada. Y ahora, también sé lo que yo soy. Se giró y caminó con su hijo en brazos, sin mirar atrás. No por orgullo, sino porque ya no había nada que buscar en ese pasado. Al llegar a casa, Victoria la esperaba con 2 tazas de té. ¿Lo viste?, preguntó. Lucía asintió. Firmó. Se rindió. Victoria sonrió, pero no de alegría, sino de justicia. ¿Y cómo te sientes? Lucía miró a su hijo que balbuceaba feliz en sus brazos. Me siento completa. Por fin. Ese día no hubo aplausos ni música de fondo. Solo el sonido suave de un bebé riendo en una casa donde, por fin, reinaba la paz. Si esta historia te recordó algo que viviste, deja tu comentario. Aquí cada lágrima ignorada se convierte en justicia poética.